Cada día que Dios nos regala, sobre todo en estos últimos días, cuando Dios está a punto de ajustar cuenta con la humanidad, y esto no debe asustarnos si es que estamos caminando conforme a su palabra. Pero sabemos, y la palabra de Dios así lo establece, que habrá un día en que todos los seres humanos, nadie podrá escapar del juicio de Dios. Y esta es una verdad en la cual deberíamos meditar. Y de esa manera pediríamos a Dios una sabiduría que Él está dispuesto a darnos en abundancia para así vivir la vida que le agrada a Él y poder salir de ese juicio absueltos. ¿En qué sentido? Heredando las mansiones celestiales. Pero las personas mayormente de este tiempo donde hay tantas distracciones, donde el maligno trata de poner todo lo malo como bueno, todo lo feo como bonito, donde el maligno se está ocupando de hacer de los principios de Dios algo gravoso y que no tienen ningún sentido. Son tiempos muy, pero muy peligrosos. Y solamente a la luz y a la guía del Espíritu Santo podremos resistir y salir airosos de las trampas del maligno. Es muy triste decir que en estos momentos muchos hijos e hijas de Dios están siendo arrastrados por la corriente de este mundo. La iglesia del Señor tiene que despertar a la realidad de que cada día es un día menos, una oportunidad menos para buscar más y más a Dios y para entregarnos a Él. Porque la palabra de Dios dice que como un lazo y de repente vendrá el enemigo a atrapar a todos aquellos a los cuales se han dejado seducir por aquellas cosas que Él ha puesto delante de ellos. Siempre debemos recordar que lo que Dios tiene para nosotros es más excelente, es perfecto, es lo mejor para cada uno de nosotros. Y el salmista David nos daba un consejo al cual debemos prestar atención. En el Salmo 37 él comenzaba diciendo: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Fíjate bien, cuando alguien nos hace algo malo, injusto, tendemos a querer que la justicia, tanto divina como la de los hombres, sea ejecutada inmediatamente. Y cuando aparentemente tarda, pues comenzamos a impacientarnos y entendemos que tenemos que tomar el caso en nuestras manos. Y la mayoría de las veces, o siempre, lo que hacemos es que nos convertimos también nosotros en personas injustas, porque Dios dijo que la venganza era de Él, que usted y yo lo que tenemos que hacer es perdonar al ofensor y esperar que Dios le dé la retribución. Pero este es un consejo al que debemos prestar atención para no errar el blanco. No te impacientes a causa de los malos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Si bien las leyes de la tierra en una gran mayoría se violentan y no se cumplen, y la mayoría de ellas quizá está en un libro escrita y muchas gentes le pasan por encima, las leyes de Dios se cumplen 100%. Lo que tú siembras, porque lo dice su palabra, y su palabra es verdadera y no miente. Lo que sembramos, eso vamos a cosechar. El que siembra injusticia, injusticia segará. El que siembra maldad, maldad segará. Y hoy quiero leerte algunos
pasajes de la palabra de Dios para que tengas esto claro para ti mismo y para aquellos que quizás tú conoces, que no han entendido lo que decía Job. Ustedes creen, decía Job en el capítulo 13 y el versículo 9, segunda parte, ustedes creen que ustedes van a engañar a Dios como engañan a un hombre. Pues no, de igual manera, el salmista dice, y no tengas envidia de los que hacen iniquidad. Aquellas personas que van por el mundo tras la fama, las riquezas, las vanaglorias de este mundo y que muchas veces por un asunto de competencia y de no quedarnos atrás y de parecernos a esas personas, pues, y también por la envidia, por querer ser como ellos, entonces caemos en ese error y somos arrastrados por el enemigo. Nada en esta tierra puede compararse, óyeme bien, por costoso que sea, por valioso que parezca, por bonito que se vea, nada se compara con el propósito que Dios tiene y las bendiciones que Dios tiene para tu vida. Debemos elegir todos los días las bendiciones de Dios, la voluntad de Dios. Cuando elegimos la voluntad de Dios, entonces cosechamos la bendición que no añade tristeza de Dios. Cosechamos la vida eterna. Entonces tenemos que estar claro que, como decimos muchas veces, la factura llega tarde o temprano. Hoy en día vemos a muchas personas que hacen cosas y hacen cosas malas y hacen cosas que Dios en ningún momento les ha aprobado o les ha dicho que lo hagan. La palabra de Dios dice que todo nos es permitido, pero que ojo con esto. Todo es permitido, pero no todo nos conviene. Pero hay personas que hacen lo malo, hacen lo que a ellos les parece, aunque Dios diga que no, y ven que aparentemente se salen con la suya. Y como se salen con la suya, pues van aumentando la deuda que tendrán con Dios de pecado. Pero tarde o temprano les llegará la factura. Gente que constantemente le está haciendo daño a su prójimo. Gente que constantemente quiere vivir a espaldas de Dios, agradando a la carne, agradando a la gente, agradando al mundo y desagradando a Dios. Y como nada pasa en el momento, pues siguen haciéndolo, ignorando, olvidando, si es que lo han oído, lo han leído, lo han sabido, que el día llega cuando tienen que ajustar cuentas con Dios. Y si no se arrepiente, tienen que cosechar el mal que han sembrado. Debemos tener mucho cuidado con esto, mucho cuidado con creer que porque no haces las cosas como deberías hacerlas, o conforme dice la palabra de Dios, todo marcha bien. Hay mucha gente que dice, yo estoy bien, o todo me va bien, pero son personas que no se examinan interiormente, porque muchas veces en nuestro exterior todo marcha bien, todo aparenta estar bien, como personas que muchas veces aparentan tener una buena salud, pero de repente una enfermedad terminal les es diagnosticada. Así es el pecado, porque la mayoría de la gente cree que el pecado son esos pecados que son visibles o que se notan mayormente o que ellos catalogan mayores. Todo pecado es pecado. Pero hay zorritas pequeñas, hay engaños, maldades, mentiras. Hay muchas cosas que hay ahí en el corazón que nosotros todo va bien y seguimos sintiendo lo mismo. Hay orgullo, hay vanidad, hay un espíritu de grandeza en algunas personas, cuando el único grande es Dios y el único que merece alabanza y honra y gloria es Dios. Entonces, muchas veces esas cosas están dentro de nosotros, pero como no tenemos tiempo para examinarnos porque todo está bien, porque aparentemente todo me va bien, yo estoy en bendición, entonces no nos damos cuenta que ese problema, ese pecado va creciendo en nuestro corazón. Y de la misma manera, la factura delante de Dios
va creciendo. Y usted dirá, ¿y por qué Dios permite, si ve que la factura de mi pecado está creciendo, por qué Dios no me alerta? Bueno, porque Dios nos alerta de una u otra forma, pero Dios no obliga a nadie. Somos nosotros que debemos examinarnos todos los días a ver si estamos en la fe. Y somos nosotros quienes nos tenemos que sentar, que cuando hablamos debemos oírnos a ver qué es lo que hay dentro de nuestro corazón. Hay un espíritu de error en estos días y hay mucha gente que está mal, que está errónea, pero que como aparentemente está haciendo muchas cosas, aparentemente tiene cosas materiales y aparentemente todo está estable a su alrededor, pero lo que no se da cuenta es que llegará el día en que si no se ocupa de lo que está mal en su vida, tendrá que presentarse delante de Dios. Así como nosotros vamos al médico para que nos examine, porque no queremos que un día nos digan que tenemos ya una enfermedad de la cual ya no hay remedio, así cada día, cada momento y cada vez que el Espíritu nos redarguye, debemos tratar con aquellas cosas que no le agradan a Dios. Porque aunque pase el tiempo que pase, tarde o temprano tendremos que enfrentar nuestros yerros o pecados. Y en el libro de Números, en su capítulo 23, perdón, 32, y su verso 23, dice, pero si se niegan, estarán pecando contra el Señor y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Y procedo a leerte algunos versículos de la palabra de Dios. O sea, esto se cumple, miren, tarde o temprano. Dice también así el libro de Proverbios en su capítulo 6, sus versos 12 al 15. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón. Anda pensando el mal en todo tiempo. Siembra las discordias. Por tanto, su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio. ¿Oye usted esto? Es la palabra de Dios que lo establece. Súbitamente. La gente se pasa la vida, mucho tiempo haciendo el mal a su prójimo, haciendo maldades, injusticias. Y el que está recibiendo la maldad dice, Dios mío, ¿pero dónde tú estás? Señor, ¿por qué te quedas quieto? David lo decía, nosotros también lo decimos en su momento. ¿Por qué tanta injusticia? Mire, mire, mire la justicia divina aquí. Tarde o temprano su calamidad vendrá de repente. Súbitamente será quebrantado y no habrá remedio, porque Dios es un Dios justo. También en Oseas capítulo 8, donde se habla de la reprensión de la idolatría de Israel. Mucha gente se pregunta que por qué hoy en día Israel, siendo el pueblo escogido por Dios, por el cual él pelea y les da la victoria, porque el Señor permite que sean rodeados, que tengan tantos enemigos, que las naciones se la quieran cargar. Bueno, porque aunque ellos son el pueblo escogido por Dios, Dios no tiene ninguna relación con la maldad y el pecado. Y cuando usted hace mal, Él estableció que usted tiene que cosechar el mal. Entonces, comienza diciendo este capítulo 8, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. A mí clamará Israel, Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Sí, porque Dios es justo. ¿Por qué sucede esto? Porque ellos fueron idólatras y quizás aún hoy en día lo son. Recuerde que la idolatría no son solamente dioses de yeso o de madera. Son aquellas cosas que ocupan el lugar de Dios y que te impiden hacer lo que agrada a Dios. Israel desechó el bien, el enemigo lo perseguirá. Causa trae consecuencia. Eso es justicia.
Pero el verso 7 dice, porque sembraron viento y torbellino segarán. No tendrán mies, ni su espiga hará harina. Y si la hiciere, extraños la comerán. Mire lo que le sucede al que persiste en hacer lo contrario a lo que Dios ha establecido. En el que persiste en pecar y en hacer el mal. También en Proverbios capítulo 11, los versos 20 y 21 dice, abominación son a Jehová los perversos de corazón, mas los perfectos de camino les son agradables. Tarde o temprano el malo será castigado, mas la descendencia de los justos será librada. Y esto habla de estos últimos días. Tarde o temprano, usted que llora, usted que sufre, usted que se siente impotente, y todos nos lo sentimos ante tanta maldad, ante tanta violencia en esta tierra. Mire, ahí lo dice, tarde o temprano el malo será castigado. ¿Por quién? Por Dios. No, a usted y a mí no nos toca castigar a nadie. Déjele eso al Señor. Pero la descendencia de los justos será librada de todo mal. Primera de Corintios, en su capítulo 6, y los versos 9 y 10 establece, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Por eso, aunque usted le haga injusticia, usted tiene que seguir siendo justo, porque usted quiere heredar el reino de Dios. Usted no puede convertirse a ellos. Ellos se tienen que convertir a nosotros. Los malos se tienen que convertir a los que hacen el bien. Los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis, no te engañes. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ellos tienen lo que tienen aquí en la tierra, temporalmente, pero usted y yo, que tememos a Dios, que le servimos y que hacemos el bien, tendremos lo nuestro para siempre. También en el libro de Job, en su capítulo 4, los versos del 7 al 9 dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Como yo he visto, los que aran iniquidad y siembran injuria, la ciegan. Perecen por el aliento de Dios y por el soplo de su ira son consumidos. Por eso es que usted y yo, más que desear bendiciones a los impíos, a aquellos que no tienen a Dios en su corazón. Mucha gente dice que tiene a Dios, pero no sé en qué lugar lo tiene por sus acciones, pero bueno, aquellos que no son hijos e hijas de Dios conforme dice la palabra, que han crucificado la carne con sus pasiones, con sus deseos, que ya no viven ellos, sino que Cristo vive en ellos y por lo tanto ellos viven a la manera de Dios. Aquellos que no son así, que no son cristianos, que no siguen a Dios, que no le obedecen, que no practican los frutos del Espíritu, que no lo exhiben. Usted no puede pedir que Dios lo bendiga. Usted tiene que pedirle a Dios que tenga misericordia de ellos, porque ellos están sembrando vientos y cosecharán tempestades. Ellos están sembrando vanidad, lujuria, pecado, orgullo y cegarán la muerte eterna, si no es que se arrepienten. Dice también Romanos capítulo 2, en sus versos 5 al 11, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, ¿cuántos corazones endurecidos por el pecado? Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Solo Dios puede hacernos inmortales. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad.
sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente, ve usted ahí, y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Ve usted? Viene el día, y no es tardío, en que Dios juzgará a todo ser humano. No importa su estatus, no importa qué, usted se parará delante de Dios para recibir su veredicto, ya sea la vida eterna, y ojalá sea esa, o la muerte eterna. Pero cuando morimos, cuando partimos de este mundo, se acaba la oportunidad. Todavía hoy usted que me escucha, si entiende que no lo está haciendo correctamente y que no está sembrando correctamente, entonces usted está a tiempo para arrepentirse. La palabra de Dios dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Lo que pasa es que nosotros muchas veces ajustamos a Dios a nosotros. O sea, creemos que Dios es como nosotros. Sí, Dios es paciente, porque Dios murió por todos y Dios no quiere la muerte del impío. Él tiene mucha paciencia. Él dice que Él es lento, no es rápido para la ira, dando oportunidad. Pero si usted no aprovecha la oportunidad, si usted está dejando siempre para mañana arreglar lo que tiene que arreglar, cambiar lo que tiene que cambiar con la ayuda de Él, hacer el bien y no el mal, amar y no odiar, bendecir y no maldecir, entonces, si usted se muere, Dios no tiene la culpa. Dios nunca tiene la culpa. Si tú estás escuchando esta palabra, tú tienes que entender que aunque has hecho cosas malas o has hecho lo que a ti te parece y andas haciendo las cosas a tu manera y todo te sale bien, tienes que tener cuidado. Porque nadie que hace lo contrario a lo establecido de la palabra de Dios le irá bien. A lo bueno no se le llama malo, como tampoco a lo malo se le puede llamar bueno. Y así lo establece la palabra de Dios. Hoy en día vemos a muchas personas llamándole bueno a lo malo. Muchos hijos e hijas de Dios diciendo que algo es bueno cuando la Biblia dice que es malo. La Biblia dice que el que vive conforme a su carne morirá. Las cosas de la carne nos llevan a la perdición, nos alejan de Dios. Eso no es bueno. Pero las cosas del Espíritu, como la oración, la palabra, la obediencia, el amor, el hacer el bien. Dice la Biblia, no te canses de hacer el bien, porque al tiempo de Dios segarás la vida eterna. Ah, porque todo el mundo es malo y yo, no. Ah, porque todo el mundo lo hace, yo lo voy a hacer. No. Los hijos e hijas de Dios tenemos que ser diferentes. Diferentes. Si no estás marcando la diferencia, tienes que examinarte. Y esta palabra es para ti. Tarde o temprano, la misericordia de Dios llegará a su punto. Dios fue lento para la ira, porque Dios Sodoma no la destruyó en el instante. Ellos hicieron muchísimas cosas, pero llegó un momento, un instante en que fueron destruidos. Entonces no te creas que porque el mundo aparenta que va bien, que porque aparenta que la tecnología y todas las cosas que el hombre inventa, crea y descubre son para bien, la Biblia dice que nada nos irá bien, que iremos de mal en peor. Deja de ver con los ojos de la carne y comienza a mirar con los ojos del Espíritu y comienza a creer y aferrarte lo que Dios ha dicho. De Dios nadie se puede burlar. Lo que tú hagas, eso cosecharás. Aunque no lo estés cosechando en este momento, tarde o temprano te llegará la factura. Así que procura buscar la dirección de Dios a cada paso del camino, en cada decisión que tomes, en cada cosa que hagas. Procura buscar la voluntad de Dios y procura entrar en el secreto de Dios para que seas guardado en este tiempo malo y
peligroso. Todavía estás a tiempo. No permitas que llegue el tarde. Busca a Dios ahora y ponte a cuentas con Él, porque solamente con Dios nos irá bien.